Ginebra, una gran ciudad de Suiza que siempre está en el tapete, porque, claro, no solo hay bancos, hay muchos organismos que tienen su sede en ese lugar. ¿Por qué tienen su sede en esa ciudad específicamente? Hemos hablado ya de Suiza, del secreto bancario, de los bancos, de cómo nació Suiza, de los caballeros templarios y su relación con Suiza. Y ahora vamos a hablar de Ginebra, la ciudad de Ginebra en Suiza, que es el centro multilateral más grande del mundo. Le llaman la capital de la paz, el eje de la gobernanza mundial. Y así la mencionan cuando se trata de describir la concentración de organizaciones y actores internacionales en 2 kilómetros cuadrados al norte de la ciudad de Ginebra. Y todo está concentrado ahí. Se llama Ginebra Internacional, pero bueno, vamos a ver por qué es tan importante y por qué está en Ginebra. El papel de Ginebra como sede de los países e instituciones del mundo se remonta a la fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja en 1863. La Cruz Roja. Y podemos hacer la relación con la Cruz Templaria y con la bandera de Suiza. Bueno, eso tiene ya su video de hace un tiempo. Pero bueno, empieza con esto, con la fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja. La neutralidad suiza y su tradición como lugar neutral y en donde se pueden hacer acuerdos y donde se negocia, hicieron del país la sede natural de la Sociedad de Naciones, nacida al final de la Primera Guerra Mundial, antepasado de las Naciones Unidas, y de la Organización Internacional del Trabajo, que se produce entre 1919 y 1920, marcando el nacimiento de la Ginebra Internacional. La ciudad ahora alberga la sede europea de las Naciones Unidas, 36 organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, cerca de 700 organizaciones no gubernamentales, o sea, ONG, y 179 misiones diplomáticas. El número de instituciones, especialmente ONG y empleados, sigue creciendo. Según las cifras de marzo del 2019, cerca de 34.000 personas trabajan en esta parte de Ginebra, la Ginebra Internacional, es decir, 26.645 funcionarios, 4.203 diplomáticos y 3.109 empleados de ONG. Las autoridades dicen que Ginebra es también el centro más grande del mundo para conferencias internacionales y un lugar clave para las conversaciones de paz. Las más recientes, las que se llevaron a cabo entre Chipre, Yemen, Siria, esas fueron las últimas. Y por ejemplo, en el 19 tuvieron lugar en la ciudad 3.236 conferencias y encuentros a los que asistieron 207.147 personas. Además, numerosas empresas multinacionales tienen su sede en Ginebra, donde ofrecen 76.000 puestos de trabajo. Y desde que empezó esto, con aquella Cruz Roja, el mundillo de Ginebra, la parte activa, las organizaciones presentes, activas, se fueron ampliando e incluyen ahora los derechos humanos, migración, refugiados, salud, comercio, propiedad intelectual, telecomunicaciones, meteorología, es decir, de todo. Y por supuesto que las autoridades suizas están convencidas de los múltiples beneficios que aporta esta Ginebra Internacional al país. El embajador de Suiza ante las Naciones Unidas declaró, el señor Valentin Zellweger, Ginebra es un recurso importante para la política exterior suiza. El papel del Estado anfitrión está firmemente arraigado en nuestra tradición y nuestra política de buenos oficios. Al ofrecer neutralidad, estabilidad y hospitalidad al mundo,
Suiza se beneficia de la Ginebra Internacional hasta su visibilidad diplomática y mediática. Además, Ginebra sirve a los intereses de Suiza como instrumento y plataforma para la promoción de sus valores fundamentales, la paz y la seguridad humana. Eso es lo que dicen, ¿no? Por supuesto, siempre el mismo speech. Y el ministro de Relaciones Exteriores suizo dijo que la Ginebra Internacional pretenden que le dé a Suiza más peso político del que cabría esperar por su tamaño en el escenario mundial. Es decir, les da poder. El mundo se mueve por poder. Y además Ginebra se beneficia económicamente de la presencia de todas estas organizaciones y sus colaboradores. Suiza invierte 122 millones de francos en su política de Estado anfitrión para lo que es, mejor dicho, el periodo 2020-2023. Y ese presupuesto fue aprobado por el Parlamento en el año 2020. Y durante los próximos 10 años también se invertirán más de 2.500 millones de francos en renovaciones importantes, nuevos edificios, proyectos de movilidad. Mientras tanto, las cantidades gastadas o invertidas por agencias internacionales en Ginebra baten récords. En el año 2019 alcanzaron 6.300 millones de francos. Más de la mitad de esa cantidad, principalmente salarios y prestaciones de seguro y pensión, se invirtieron en Suiza. Esto representa el 11.3% del Producto Interior Bruto, o del PBI, del Cantón de Ginebra. Suiza también se convirtió en uno de los mayores proveedores de bienes y servicios del sistema de las Naciones Unidas. Es decir, todo es negocio. No es que Suiza es humanitaria y tiene una tradición de ser un gran anfitrión y le encanta la paz. Se llena de dinero haciendo esto. Sumémosle los bancos, ¿no? Pero estamos hablando de lo que representa Ginebra como sede de todos estos organismos y que cada vez son más. No es solamente que quieran la paz mundial y entonces les dan el lugar y la seguridad y son como una garantía. No, bueno, hacemos negocio. Yo les doy un lugar y acá invierten y Suiza tiene peso, que de otra forma no tendría. A eso se refieren cuando se habla de Ginebra como sede de la paz mundial. En realidad es la sede del dinero mundial y de los tejes-manejes también. Y siempre lo fue. Suiza siempre cumplió ese rol, fue creada para eso. Así que, como siempre, no nos dejemos engañar, ya lo sabemos que no existen los lugares que funcionen solamente por filantropía, por amor al mundo. Siempre hay algo detrás. Bueno, en este caso, y como siempre, es poder y dinero. Siempre Suiza metida en todo, en este caso con una ciudad en particular, pero sabemos también que es todo el país. Pero hacemos referencia a esta ciudad porque específicamente es esta que se llama Ginebra Internacional, con todo lo que eso implica, todo lo que ya contamos, y porque además está específicamente marcada en nuestro mapa.